Chicos, ¿cómo van? Hola, nuevamente nos volvemos a ver. Y ya se empieza a hacer la conversión. Señor, Señora, ¿qué señor, pasó? Dime, Luisa. señor, Dime. no, usted me hizo activar el audio. No, yo no le hice activar nada. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Cómo así que no, nada, tranquila, no. No, yo no anuncio, la pensión quiere que usted active su audio. Ah, sí, vea pues. Mm, Luisa, ¿se siente bien? No, no me siento bien, gracias por la preocupación. bien, hombre, Luisa. Luego, ¿qué le Entonces es pasó? fácil. Chicos, por favor, los que faltan prendiendo la camarita, por favor. Vamos prendiendo las cámaras. Eso, gracias. Vamos a dar unos minuticos para que se terminen de conectar. Listo, chicos. Entonces, los que faltan por prender la cámara, por favor, nuevamente les digo, por favor, préndanla. Vamos a empezarlo con lo que es lengua castellana, chicos. Entonces, tengan muy presente y por favor se enfocan, no enfoquen una pared o el techo, chicos, por favor. Emily, Cárdenas, ¿sí? Santiago.
Eso, ahí están. Listo. Voy a compartir con ustedes entonces la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el Lazarillo de Tormes. Y antes de empezar a hablar del texto como tal, quiero que ustedes me ayuden a hacer un recuento sobre qué trataba. O sea, es decir, recordemos, chicos, de qué estábamos hablando en la clase pasada. ¿Mm? Estábamos hablando sobre literatura de qué. ¿Quién se alcanza a acordar? Literatura del Renacimiento. Muy bien, Valentina, sobre literatura del Renacimiento, y mencionábamos ciertas características en especial. ¿Se acuerdan? ¿Quién es capaz de mencionarme 3 características para darle puntos de una vez entonces? ¿Mm? ¿Quién se acuerda de 3 características así principales? Hay más, ¿no? Yo sé que hay más, pero 3 principales. Que los escritores solo podían escribir sobre, que era la mujer amada, algo nuevo, y que el que el enunciador hablaba con composición de una innovación en la literatura y que eran poesía lírica. ¿Cómo así lo del enunciador? No te entendí. Que ahí estaba en una de las diapositivas. Ah, vale. Otra sería el papel del amor, que era primordial en los principales temas, y que el rol de la naturaleza tomaba el de Dios, que era perfecta. Listo, vale, muy bien, Laura. Giselle nos está dando acá nos los escribió en el grupo, dice, a la mujer, la visión universal, el rol de la naturaleza, lo lírico, se supera el teocentrismo. Esas son las características, como igual nos decía Laura, principales del periodo renacentista. Y nosotros, antes del periodo renacentista, nosotros lo vimos al revés, pero pues fue intencionado. Vimos lo que era la novela picaresca. ¿Se acuerdan ustedes qué era la novela picaresca? Sí, que era siempre como a salirse con la suya y que tenía su Muy bien. antihéroe. Ese era el pícaro, muy bien, Sofía. Pero la novela como tal, ¿qué buscaba hacer? Pero muy bien, Sofía. Buscaba mostrar como la realidad de la sociedad, ¿no? Sin tapujos. ¿Quién dijo eso? ¿Carla o Luisa? Es que vi que ambas se activaron. Carla, profe. Pues que se activó el de Luisa también, perdón. Listo, Carla, muy bien. Entonces vamos a, muy bien lo que Carla dijo. Vamos a entrar, pero yo no toco a Carla. Sofía. Listo, chicos. Voy a empezar a compartir entonces en el día de hoy. Vamos a hablar sobre la obra del Lazarillo de Tormes. Pues como el nombre lo indica, es la historia del Lazarillo y hace parte de la novela picaresca. Lo vamos a ver nosotros en la medida que nos podamos ilustrar y poner en la visión de entender toda la novela picaresca, pero con esta novela picaresca, cómo funciona la contramedida del todo el periodo renacentista. ¿Listo? Para que ustedes lo empiecen a analizar y a ver en esta parte. ¿Listo? ¿Alguno ha leído El Lazarillo de Tormes de casualidad? No. ¿No? ¿Ninguno? Listo. Quienes no lo han leído, lo recomiendo. Es un libro muy corto. No excede más de 50, pues depende de la versión, pero no es un libro de más de 100 páginas. Lo digo es porque pronto hay personas que dicen, no, un libro muy largo no me gusta, pero pues es un buen libro. A su vez, el libro está por internet, así que lo pueden leer de manera digital. Y a su vez es un libro que no es muy difícil de comprender porque no tiene pues muchas metáforas ni muchas ideas. Recuerden que una característica de la novela picaresca es que habla de manera coloquial, es decir, de manera escueta y va contando las cosas como sucede. Esta novela, chicos, es muy importante que ustedes la tengan en su imaginario porque representa todo un periodo histórico, ¿sí?
esta novela viene a ser toda la acumulación de las consecuencias de todo un periodo renacentista y a su vez viene a ser las consecuencias de esa picardía pues que empezaban a tener las personas del Renacimiento. Recordemos y tengamos presente que el periodo renacentista posterior fue la novela picaresca hacia los finales, que quiere decir que la novela picaresca viene a ser ese producto y esa crítica de todo este periodo de pensamiento. Pero bueno, vamos a hablar del libro en sí para que ustedes se me ubiquen, empiecen a mirar y empiecen pues como a analizar cómo sucede. Entonces, lo primero que hay que entender, vamos a ver de manera general qué es el Lazarillo de Tormes, ¿sí? De manera general. Segundo, vamos a hablar un poco sobre la publicación. Tercero, vamos a hablar de los personajes. Cuarto, vamos a hablar de la autoría. O sea, es decir, la autoría es uno de los temas más controversiales del Lazarillo, porque pues en sí es una obra considerada anónima, pero pues a través de muchos estudios se ha descubierto y se le ha podido atribuir la autoría a ciertas personas, ¿listo? Entonces también vamos a ver como ese aspecto. Quinto, vamos a ver los resúmenes de los tratados a manera general. El libro comprende 7 tratados y vamos a terminar viendo los temas tratados, ¿vale? Listo, chicos. Entonces vamos a entrar a ver entonces. Karen, ¿cuál Karen está intentando entrar? Sotelo. No, yo no he sacado a nadie. Pues esta vez no he sacado absolutamente a nadie. Dile que revise nuevamente, por favor, que revise de pronto el link. Es que profe me estaba preguntando y me envió una imagen donde dice que el anfitrión la ha sacado de esta reunión. Mm, vea, pues. No, pues yo hasta el momento no he sacado a nadie. Dile que porfa revise el link a ver qué. Listo, chicos. Entonces, ¿qué es el Lazarillo de Tormes? Entonces, el Lazarillo, esta novela se incluye dentro del género de la picaresca y nos relata la vida de un joven de Salamanca que debido a su humilde origen se ve con la obligación de tener que trabajar para otros en calidad de sirvientes o criado. Durante sus trabajos, Lázaro se verá con la necesidad de usar la picaresca y el genuino para poder saciar su apetito y sobrevivir. El clérigo, el ciego o el escudero son algunos de los amos a los que tiene que servir Lazarillo y todos ellos terminan configurando su manera de vivir y su personalidad. Listo, chicos. Entonces, esto es en sí la obra, chicos. La obra nos relata la historia de ese Lazarillo, la historia de ese personaje picaresco que empieza pues a tener todo este tipo de cualidades y todo este tipo de características de crítica social en el que él en cierta medida tiene que verse y tiene que buscar cómo afronta y cómo intenta solucionar ciertos inconvenientes que se le están presentando, ¿vale, chicos? Entonces voy a compartir con ustedes un video como una especie de tráiler. La película, el libro también tiene su película, pero el tráiler nos va a ayudar a nosotros a identificar, pues de manera general y hacernos una idea en la mente de qué trata la obra. Bueno, permítame un segundo, ya lo comparto, ¿listo? Ya un momento.
¿Listo, chicos? Entonces ahí está. The night belongs to the rats and thieves. I smell you. I demand my justice! They're robbing me! Take him to the galleys! That little devil is a public menace! He's just but a young little child. I do need a good guide. The good fortune smiles at you. Go with him, son. My son, I cannot give you gold or silver, but warnings and examples for life. Many of these I can share. Can you hear the noise of the well? I don't hear a thing. Oh, ouch! But why? Fool! Learn that a blind man's guide should know even more than the devil himself. At that moment, I woke up from my simplicity, and I said to myself, this man is right. I must be born to the world. In truth, I tell you that during the time I spent with the miserly blind man, I felt such weakness and void in my body that if it were not for my knacks and tricks, many times over I would have died of hunger indeed. Watch out! A puddle! Be careful, guard your face, a branch! The devil himself has been through here. This road was never as torturous and full of holes. Please give us some alms, sire, for God's sake. You will take one and I another. You one and I another. You say 1 and 1. Good. The creek is right ahead of you, Master. There's a lot of water. Jump as far as you can. I escaped the thunder, and I ran into the lightning. For 'tis frequent that after something bad comes something worse. Listo, chicos. Pudieron haber notado que la historia estaba en inglés. La idea era pues que ustedes hicieran una impresión general de quién era el Lazarillo. Entonces, si vieron cómo era, es un niño que empieza a tener ciertas cuestiones y que él sí vieron que hacía ciertas cosillas para conseguir lo que él quería, ¿sí? Para robarse ciertas monedas, para robarse las uvas, para engañar tal vez a la persona ciega. Era una abrebocas para que entendiéramos de qué vamos a hablar. ¿Listo, chicos? Entonces, entremos nuevamente en materia y sigamos viendo entonces la obra. Entonces, lo primero que vamos a hablar nosotros es sobre la publicación, ¿sí? Para que tengamos históricamente un referente de saber cuándo fue. El libro, como es de autoría anónima, no se tiene una fecha exacta de publicación, es decir, una fecha en la que se evidencie que se publicó tal día, tal otra, por tal persona. Fue una obra que apareció en el común entre las personas y se fue leyendo, uno lo fue leyendo, otro lo fue leyendo, y pues así se fue compartiendo. Entonces, el dato histórico del que más se tiene veracidad es el hecho de que apareció, o el relato más antiguo es en 1554, y esa es la fecha que se le atribuyó la creación y la publicación, en 1554. Entonces, se conservan 4 primeras ediciones distintas de la obra, las 4 del año 1554, impresas respectivamente en Burgos, Amberes, Alcalá de Henares y Medina del Campo. 2 de las más antiguas parecen ser las de Burgos y Medina.
De la edición de Amberes se conservan 7 ejemplares distintos, en tanto que solo hay uno de cada una de las otras 3 ediciones. El ejemplar más recientemente descubierto es de la edición de Medina del Campo, que apareció en 1992, emparedado en una casa de la Plaza de Nuestra Señora de Soterrano, de la localidad pacense de Barcarrota. No obstante, es muy probable que existiese una edición más antigua en 1553 o 1552, cuyo éxito generase las 4 simultáneas ediciones posteriormente conservadas. Entonces, chicos, la idea de entender aquí es que del libro, como no hay un autor o no se conocía un autor en la época, se le atribuyó esta fecha de fundación porque se recogieron los textos más antiguos y el más antiguo databa de 1554. Otra cosa que es importante entender de esta obra, en el tráiler no se mostró, pero es una obra muy polémica porque en el momento que se escribió, o la obra en su contenido, tiene mucha crítica a la iglesia. Entonces, en esa época las personas no se atrevían a decir ciertas cosas de la iglesia y por eso la obra quedó como anónima, para evitar como todos estos inconvenientes, ¿vale, chicos? Entonces, vamos a entrar a ver lo que son los personajes. ¿Cuáles son los personajes y qué los empieza a caracterizar como tal? ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, los personajes es lo más importante y lo que más se resalta en el Lazarillo, porque son estos lo que les van a dar vida a la obra. Entonces, el Lazarillo, obviamente, este es el personaje más importante de la obra. Se trata del protagonista que tiene que convertirse en todo un pícaro para poder sobrevivir en un mundo hostil y lleno de falsas apariencias. El siguiente personaje es el ciego. Chicos, de estos personajes es importante que los vayan apuntando, ¿vale? El ciego es el primer amo del Lazarillo y es el que más influencia al chiquillo, que de él aprende que tiene que ser más listo que nadie para poder salvarse. El clérigo es otro de los dueños del protagonista, un personaje que a diferencia de su posición social, encarna la avaricia y la corrupción. El escudero, este personaje del Lazarillo, le enseña al protagonista que el mundo de las apariencias va mucho más allá, ya que en este caso nos encontramos con una persona que apenas tiene para comer, pero que de cara a la galería parece que sea muy rico y adinerado. El fraile de la Merced vuelve a aparecer como otro personaje vinculado al mundo religioso. En este caso, el fraile es en realidad una persona muy diferente a su posición. Es promiscuo. Chicos, ¿quién sabe qué es promiscuo? Luisa, ¿sabes qué es promiscuo? ¿Ninguno sabe qué es promiscuo, chicos? Listo, chicos, entonces les explico. Promiscuo es la persona que mantiene relaciones sexuales con muchas personas. Eso es una persona promiscua, ¿sí? Que no se le conoce una pareja sexual estable, sino que se la pasa con una y otra persona. ¿Listo? Es promiscuo, vividor y también corrupto. Por tanto, poco que ver con los ideales defendidos por la Iglesia Católica a la que representa. Un buldero, este personaje también hace referencia a la religión, ya que representa una figura muy típica de la época, aquel que vendía las bulas para expurgar pecados. No obstante, este personaje lideraba una auténtica mafia de perdón religioso a cambio de dinero. Chicos, antiguamente se vendían las indulgencias, que eran papeles que le atribuía a una persona que era salvada. Ustedes podían cometer el pecado que quisiesen.
Y usted iba a la iglesia y le decía, no, es que yo me arrepiento del pecado que cometí y pues quiero que me ayude a salvarme. Entonces la iglesia sacaba un papel, ¿sí? Se llamaban bulas y le decía a usted, con ese papel usted se ha salvado. Pues ese era el papel del buldero en esta época. El buldero es la persona que se encargaba de dar estos papeles y decir, esta persona está salvada, esta persona no está salvada, esta persona está condenada y esta persona no está condenada. Entonces, para que entendamos la idea del buldero dentro de los personajes del Lazarillo. ¿Listo, chicos? Es ese personaje que le empieza a dar forma y a dar sentido a ciertos aspectos de la vida corrupta de la iglesia a la que se le hace la crítica. ¿Vale, chicos? Sigamos entonces. Vamos a hablar sobre lo que es el autor, ¿sí? El autor del Lazarillo de Tormes. Entonces, ya les decía a ustedes y quiero que pues lo tengan presente si a ustedes les preguntan, el Lazarillo de Tormes es una obra anónima, ¿sí? Solo hasta hace poco se le atribuye la escritura a este señor, Diego Hurtado de Mendoza. Se considera que es el autor. Entonces, tengámoslo muy presente. A principios del siglo XXI, concretamente en el año 2010, la prestigiosa paleógrafa Mercedes Agulló presentó un trabajo donde defendía que el autor del Lazarillo es Diego Hurtado de Mendoza, una alta personalidad de la Andalucía del siglo XVI. ¿Qué pasa acá, chicos? Aquí es importante entender que, según Mercedes Agulló, Diego Hurtado de Mendoza no se atrevió a publicar que él era el autor del Lazarillo de Tormes porque, debido a toda la crítica que el libro contenía, él se dio cuenta pues que no podía o que no debía publicarlo o hacer de esa autoría porque esto le podía acarrear ciertos problemas por la crítica y por todo lo que él estaba diciendo y lo que él estaba mencionando. ¿Vale, chicos? Listo. Mercedes Agulló llevaba la mayor parte de su vida dedicada a la investigación de esta incógnita de nuestras letras. Revisaba inventarios, documentos de todo tipo para poder hallar quién fue el autor del Lazarillo. Por lo tanto, este gran descubrimiento no ha sido en absoluto fruto del azar, sino que se ha logrado gracias a años y años de absoluta dedicación. Esta documentación hallada demostraría que El Lazarillo de Tormes, novela publicada en 1554, fue escrita por Diego Hurtado de Mendoza, poeta, diplomático español, que fue muy reconocido en la época. ¿Listo, chicos? Entonces, que quede claro la dualidad que empieza a presentarse. Se le atribuye por investigación actual a Diego Hurtado de Mendoza, pero pues aparentemente él no se atribuyó la obra porque si lo hacía, podía generar cierto escándalo por las cosas que en ella estaban escritas, que él les intentó expresar y todo, pues todos los sentimientos que de pronto podían malinterpretarse de lo que él decía. ¿Listo? Vamos a entrar a ver entonces ya lo que son los resúmenes de los tratados, ¿sí? Los resúmenes de los tratados nos ilustran a nosotros. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Cómo, o sea, cómo supieron que el autor era ese? Lo que se hace es la revisión, hubo una revisión de escritos. Entonces, ella, perdóname, vuelvo un poquito. Aquí concretamente. Perdóname un segundito. Mercedes Agulló es una señora, una paleógrafa, es decir, un paleógrafo es el que se dedica a mirar documentos y a revisar cierta información. Entonces, ella empezaba a reconstruir la vida de ciertos personajes, en este caso, la vida de Diego Hurtado de Mendoza, en la que descubrió que uno de sus amigos y colegas le escribe a él y le dice, ¿cuántas impresiones quieres del Lazarillo? ¿Sí? Pero como te explico, o sea, se consideraba anónima para evitar todos los inconvenientes. Entonces, hay una respuesta de Diego que le dice, deseo tener un promedio de 100 ediciones. Entonces, en ese dato histórico se basa Mercedes Agulló para decir que Diego Hurtado de Mendoza es el autor, en ese descubrimiento, ¿sí? Porque como esos eran documentos y cartas que se estaban guardando y que pues quedan rezagadas de pronto en familias, entonces
ese fue el documento pues que apareció y que le atribuye la autoría a este autor. Claro está, Carla, y pues para todos, que a estos autores, a este libro se le han atribuido a muchos autores, pero siempre es más por el estilo de escritura, por la forma en que está contando la historia. Muchos de los autores a los que se les ha atribuido la narración del Lazarillo de Tormes es porque ellos también han escrito sobre novela picaresca. El único que ha tenido una prueba fehaciente de decir cuántas copias quiere de su libro es el de Diego Hurtado de Mendoza, ¿sí? Entonces, por eso es que a él se le atribuye la autoría. ¿Claro, Carla? ¿Claro, chicos? ¿Sí? Listo. Entonces, Sí, continuemos. señor. Listo, gracias. Continuemos con lo que ya trata el texto. Entonces, vamos a ver el resumen de los tratados. En esta parte es un resumen. El libro no está dividido por tratados. Quiero que tengamos muy presente esto, chicos. El libro está escrito en forma de epístola, en forma de carta, en la que Lazarillo le cuenta su vida y sus desventuras a una persona, a un señor, ¿sí? Entonces él le dice, señor, me ha pasado esto, esto, lo otro, y él va contando en su obra. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Le voy a pedir el favor a alguno de ustedes que me colabore leyendo ciertos tratados, ciertos resúmenes de tratados, para que nos vayamos metiendo todos en la obra, ¿listo? Entonces vamos a empezar con el primer tratado, que es el ciego. Los tratados están diferenciados por sus personajes, chicos. Entonces, cada uno de los personajes en los tratados empieza a ser la persona representativa o la persona que caracteriza este escrito. Entonces, le vamos a pedir el favor a Cristian Quiñones que nos colabore leyendo el primer tratado. ¿Listo? Cristian. Quiñones, ¿no está? Cristian Quiñones, ¿no está? Yo lo vi conectado ahorita, ya no está. Cristian, ¿no? Vale. Juan David Alfonso, colabórame con el primer tratado, entonces, porque Cristian como que no está. Tratado del ciego. En el primer tratado narra sus orígenes y cómo empieza sus labores de sirviente. Lázaro nace en el seno de una familia muy cerca del río Tormes, y ahí surge su apellido. Su padre es acusado de ladrón y más tarde muere. Después de su madre viuda, seca situación de pobreza de su familia, su madre lo puso al servicio de un ciego. Este hombre es cruel con Lázaro y apenas le ofrece alimento. Por ello, Lázaro aprende a ser astuto, tramposo y las palabras necesarias para engañar a las personas en beneficio propio. Finalmente, el joven termina abandonando a su amo ciego debido a su Karen Rojas, ¿me colaboras leyendo dónde quedó Juan David? Porque parece como que perdió profe, conexión. ¿no? Juan David. Juan David. No, Karen, ¿me colaboras leyendo entonces para terminar esta parte? Pero, profe, que la verdad no me acuerdo desde dónde quedó. Quedó. Su padre acusaron después de su madre. Debido a la situación de pobreza de su familia. Debido a la situación de pobreza de su familia, su madre lo puso al servicio de un ciego. Este hombre es cruel con Lázaro y apenas le ofrece alimento. Por ello, Lázaro aprende a ser astuto, tramposo y las palabras necesarias para engañar a las personas por beneficio propio. Finalmente, el joven termina abandonando a su amo ciego
debido a su avaricia y por los malos tratos que recibe. Listo, muchas gracias, Karen. Listo, chicos, ya de entrada el libro nos está presentando esa posibilidad, esa opción de entender cómo el mismo Lázaro es el que empieza a vivir como todas estas desventuras de encontrarse con ese sirviente, de que su propia familia lo entrega y de que es producto de una pobreza. ¿Listo? Vamos a pasar al tratado 2. Le pido el favor a ver quién nos puede colaborar leyendo. Sebastián Ortegón, ¿me colabora leyendo, por favor? Sebastián. Tratados, el clérigo. En este tratado, el protagonista narra sus preferencias, peripecias. Peripecias. ¿Sabes qué es peripecias? No, profe. Listo, chicos, para que tengamos claro, cuando escuchemos la palabra peripecias, habla como de las aventuras, de las situaciones, de los acontecimientos que vivió. ¿Listo? Peripecias es eso, bueno. Con su segundo amo, el clérigo, un clérigo. Después de su experiencia con el ciego, Lázaro queda un tiempo sin amo y se convierte en mendigo. Sin embargo, pronto empieza a trabajar para un clérigo y se convierte en un monaguillo durante las misas. Lázaro piensa que va a mejorar su situación, pues al tratarse de ascender de la escala social. Cree que no pasará penurias, pero la realidad es que pasará más hambre que con su antiguo amo. Con el segundo amo, profe. Perdón, que se presionó en la tecla acá. Haga así. Ya. No. Ya, perdón. Con su segundo amo. Con el segundo amo. Con el segundo amo, Lázaro aprende sobre la hipocresía y corrupción del clero. Pues mientras el clérigo predica su bondad y austeridad en las misas, trata mal a Lázaro. Finalmente, el protagonista encuentra una manera de dejarlo y dirigirse al Toledo. Muy bien. Listo, chicos. Entonces aquí empieza como la cierta crítica social, ¿sí? O sea, aunque es una historia fantástica, Lázaro, el autor, ¿sí? Mantengamos nosotros la idea de que es anónimo. El autor anónimo empieza a describir un sacerdote, pero no describe un sacerdote bueno, sino un sacerdote avaro y que trata muy mal a Lázaro, lo trata prácticamente como un esclavo. Chicos, entonces, dijo, vamos a dejar ahí para que ustedes puedan salir a descanso. La idea es que retomemos ahorita después de las 10:20. Entonces les pido el favor que pues tratemos de estar puntualitos. ¿Listo? Les estoy dejando salir un minutico antes. No, mentira, chicos. Háganle y ahorita nos vemos. Bueno, que tengan buen descanso, desestresen, sepárense. Si no se han bañado, báñense. Ya nos vemos ahorita, chicos, ¿vale? Chao. Ya nos vemos.